Vamos a empezar con la plática, ¿ok? Este tema básicamente, o este taller es básicamente para la parte de programación en R con pues las herramientas más básicas, ¿vale? Para las personas que no tenemos algún contexto de esta herramienta, pues bueno, vamos a empezar desde el tema de la instalación y luego pues vamos a ir avanzando a través de la parte del funcionamiento, ¿ok? Entonces, este realmente es un curso de introducción al lenguaje. R lo vamos a entender o de cara a la explicación que se va a dar como un lenguaje. Y bueno, la plática la vamos a estar dando Misael Domínguez Cruz, investigador del CENIC, es un compañero que está aquí, y su servidor Eduardo Lozas, ¿vale? También aquí yo soy gerente de analítica avanzada del CENIC también, ¿vale? Entonces, ¿cuál va a ser el camino que vamos a estar siguiendo? Pues básicamente nos interesa mucho que pues, esta parte sea práctica, ¿no? Entonces, empezaremos desde la instalación y de ahí pues vamos a estar haciendo código. Este código pues lo vamos a ir corriendo a la par de ustedes y viceversa, en el sentido de poder avanzar y que todo quede bastante claro, ¿vale? Entonces, para esto vamos a solicitar de su ayuda en temas pues de que sean bastante participativos e igual si tienen alguna duda o comentario, no dejarlo al final, sino más bien al momento de esa duda o comentario, pues levantar la mano o escribirlo aquí dentro del chat, ¿no? Para esta herramienta que tenemos aquí de Webex, pues es bastante sencillo estar escribiendo para todo el auditorio y también pues hacer el levantamiento de mano por cualquier cosa, ¿vale? Cualquier duda que llegaran a tener. Entonces, ahorita estamos parados dentro de una presentación. Esta presentación la vamos a compartir con ustedes dentro de una carpeta, ¿vale? Y pues básicamente vamos a estar haciendo las anotaciones pertinentes de la manera más general, un poquito menos técnica, en este material, ¿vale? Entonces, si no hay ninguna duda, vamos a comenzar. Este taller que consta de 4 horas al final tiene como objeto, pues básicamente mirar los siguientes aspectos del lenguaje de programación R. Punto número 0 es la parte de la instalación. Vamos a estar instalando R más RStudio, que es la interfaz con la que vamos a estar trabajando a efectos pues un poquito más comprensibles, ¿no? Y dinámicos. El punto número 1, los bloques de construcción básicos, básicamente cómo se declaran las variables y demás. Número 2, el directorio de trabajo, cómo se estructura, digamos, una carpeta, ¿no? Para estar consumiendo información a partir de ella y estar haciendo referencia en cada llamada a esa carpeta para guardar algo o bien para consultar algo, ¿vale? El punto número 3 es la secuencia de números. Punto número 4, el tema de vectores, importantísimo aquí en R. Punto número 5, el tema de los valores perdidos. 6, subconjuntos de vectores. 7, matrices y data frames. 8, lógica y ciclos. 9, funciones. Los puntos 10 y 11 son unas funciones bastante interesantes para estar trabajando con data frames. El punto número 2 es la lectura de datos. El punto número 13 es simulación. Punto número 14, fechas y tiempos. Y el punto final es el tema de gráficas básicas, ¿vale? Entonces, no sé si se puede observar ahí desde su pantalla, pero los primeros 7 puntos, que en realidad son 8 porque empezábamos desde el 0, están coloreados como en blanco totalmente. Es básicamente el alcance que tenemos para la sesión de hoy. Y los siguientes, del 8 al 15, están coloreados en gris. Básicamente es el alcance de la sesión que viene. ¿Ok? Entonces, pues bueno, de ahí lo que sigue, pues básicamente es la parte de la instalación de R más RStudio. Entonces, en este caso, voy a ir bastante rápido sobre este material. ¿Vale? Este material al final, pues tiene una descripción de qué es R, básicamente que es entenderlo como un lenguaje estadístico open source, abierto. ¿Ok? ¿Cuáles son las ventajas de R? ¿A qué nos vamos a referir con R? En adelante en este cursito vamos a estar refiriéndonos a R como el lenguaje de programación y como el intérprete que ejecuta el código escrito en R, ¿vale? Entonces, pues vamos a lo verdaderamente importante, que es la parte de la instalación en R. Ok, entonces para esta parte, en el tema de instalación nos va a ayudar Misael. Entonces, pues te voy a ceder la pantalla, Misa, para que Sí, nos gracias. apoyes con el tema de instalación. Este primer enlace es para descargar R solamente. En este caso, entraríamos a la liga que les compartí. Lo que hay que seleccionar aquí en este caso, ya sea independientemente de si usas Linux o Mac,
Windows, seleccionar la versión, el sistema operativo que tú estés utilizando, en este caso Windows, eh, instalar por primera vez aquí ya podrán descargar la versión, la última versión. Y guardan el archivo y lo ejecutan. Aquí está. Sí, siguiente, siguiente, siguiente. Aquí es donde le dejas el no, siguiente y ya lo va a instalar. Sí, lo estás viendo, ¿verdad? Sí, sí lo tengo. Yo lo voy a cancelar porque pues, ya tengo una versión. Ok, era el no entonces. Sí, ya está Sí, instalando. El de RStudio, ¿dónde te aparecían para los productos? download RStudio Desktop, la versión gratis. Stock. Y aquí están las licencias, los sistemas operativos. Al Sí, final sí. van a ejecutar RStudio. Yo ya lo tenía abierto. Y les tiene que quedar algo más o menos así. En este caso yo lo tengo como en otros colores. Lo más probable es que a ustedes les salga todo en blanco. Ok, en este caso, pues bueno, vamos a comenzar con esta parte del tema de ya una vez habiendo instalado R, ¿qué es lo que tenemos que ver? Tenemos que ver, voy a limpiar esta pantalla. Tenemos que ver aproximadamente esto, ¿vale? Tenemos 4 cuadrantes en RStudio. El primero de ellos, vamos a suponer que el primero de ellos es el cuadrante de la esquina superior izquierda, pues va a ser básicamente la consola en donde vamos a estar, más bien la hoja de trabajo en donde vamos a estar realizando básicamente las declaraciones de nuestras variables, ¿ok? Haciendo nuestros modelos, realizando nuestras funciones y demás, ¿vale? En la esquina inferior derecha, esta parte, este sí es la consola, básicamente todo lo que caiga dentro de la consola, cualquier declaración, lo va a correr el programa y nos va a devolver pues lo que tenga que, ¿no? En este caso. ¿Okay? En la esquina superior derecha, en esta ocasión tenemos pues básicamente la parte de los ambientes. Aquí vamos a estar viendo cuando trabajamos en uno o más ambientes, cuáles son las conexiones a las que estamos haciendo mención. Tenemos una pestaña para el historial, ¿no? Aquí básicamente se nos muestra qué hemos estado metiendo a la consola de manera histórica, las conexiones, si las hay, como ya les comentaba, y otra parte de tutorial, ¿vale? Para RStudio propiamente, podemos echar mano de eso. ¿Okay? Entonces, hay que entender esta parte de la libreta como el cuadrante 1, la consola como el cuadrante 2, el tema del ambiente como el cuadrante 3 y el tema de los archivos o ficheros en general, el tema de la esquina superior, perdón, la esquina inferior derecha, ¿vale? Disculpen, es que estaba leyendo aquí que alguien no ve la esquina superior izquierda, la parte de la libreta. Ok, entonces Sí, para yo poder tampoco la ver veo. la libreta hay que ponerle en File, New File y le ponemos RScript, ¿vale? O también al simbolito de más, ¿no? Que viene ahí en la Exacto, hojita. pero entiendo que cuando no descargas R, bueno, cuando es la primera vez en R, incluso te puede no aparecer nada en más, ¿vale? Ajá. Entonces le podemos dar aquí en New File o si queremos el shortcut, ese es Control Shift más N, cada que queramos abrir una nueva libreta. ¿Vale? Entonces, pues bueno, dentro de la esquina inferior derecha, lo que vamos a tener es básicamente el fichero de trabajo de donde estamos, digamos, tomando información en algunas ocasiones. Vamos a ver esto justamente en el siguiente punto. Trae un módulo para que si nosotros, por ejemplo, corremos un gráfico, lo podamos observar acá. Si queremos instalar alguna paquetería, la podemos instalar desde aquí. Una sección de ayuda y finalmente un visualizador, ¿vale? Si también tenemos una conexión por ahí, pues lo vamos a estar viendo, ¿ok? Entonces, en este caso, pues vamos a empezar desde el principio, señores, ¿vale? Desde lo más básico, insisto. Entonces, mucha atención aquí, pues en su forma más simple, R se puede utilizar como una calculadora interactiva,
¿vale? Entonces, una calculadora interactiva que puede hacer, pues básicamente, si nosotros imputamos 5 más 7, ¿ok? Esa cosa tan sencilla. Y aquí, por ejemplo, parándonos al final del 7, nosotros le ponemos correr o presionamos control enter, ¿ok? Ustedes se darán cuenta que aquí en la parte de la consola ya me arrojó un 12, ¿vale? Entonces, para correr, básicamente lo que hay que hacer es poner aquí el run o bien pararnos en la línea que queremos correr y presionar control más enter. Run o control más enter, ¿vale? Entonces, pues eso, ¿no? R aquí, ¿qué hizo? Pues simplemente imprimió este resultado de 12 de forma predeterminada, ¿vale? Sin embargo, pues R al final es un lenguaje de programación y a menudo la razón por la que usamos un lenguaje de programación en lugar de una calculadora, pues es para automatizar algún proceso, ¿no? O evitar repeticiones innecesarias. En este caso, pues es posible que a futuro deseemos utilizar nuestro resultado de arriba, el 7 más 5, en un segundo cálculo, ¿vale? Y en lugar de volver a escribir el 5 más 7, cada vez que lo necesitemos, pues podemos crear una variable que almacene ese resultado, ¿vale? Entonces, en este caso, la forma en que se asigna un valor a una variable en R es mediante el operador de asignación, ¿vale? Que es un símbolo menor que, en este caso así, y un símbolo de menos, ¿vale? Entonces se ve así. Vamos a pensar como este operador de asignación como una flecha, básicamente, ¿ok? Está asignando el valor del lado derecho de la flecha al nombre de la variable en el lado izquierdo de la flecha, ¿vale? Por ejemplo, para asignar el resultado de 5 más 7 a una nueva variable llamada x, lo que vamos a hacer es escribir x y le asigno el valor de 5 más 7, ¿vale? Entonces, a esto le podemos dar ya sea run o control enter. Y listo, ¿vale? Básicamente, esta asignación que hicimos se puede leer como x obtiene 5 más 7, ¿vale? Entonces, en este caso, si lo probamos de este lado, lo que sí podemos notar es que R no imprimió el resultado de 7, ¿no? Hace rato que hacíamos el ejercicio de manera manual, hacíamos 5 más 7 y nos devolvía el 12. En este caso, lo que pasó cuando hicimos la asignación, no volvió a imprimir el número 12, ¿no? Cuando usamos este operador de asignación, R asume que nosotros no deseamos ver el resultado de inmediato, ¿no? Sino que con esto tenemos la intención de usar ese resultado que guardamos para otra cosa más adelante. ¿Ok? Entonces, ejercicio complementario, pues podemos a una nueva variable llamada y asignarle lo siguiente, el resultado de x menos 3. ¿Ok? En este caso, si nosotros corremos y igual a x menos 3, pues básicamente lo que tendríamos que hacer es poner y aquí debajo y correr, ¿no? Entonces, básicamente lo que hizo y menos 3 fue que al valor de, perdón, y igual a x menos 3, al valor de x le resta 3 unidades, cuando el valor de x pues era igual a 2. ¿Vale? Es básicamente lo que estuvo haciendo. Entonces, esa es como que la parte más basiquísima. ¿Ok? Siguiente punto sería lo siguiente. La forma, bueno, vamos a comenzar creando una pequeña colección de números llamada vector, ¿vale? ¿Qué hay que saber de los vectores? Pues cualquier objeto que contenga datos se denomina estructura de datos y los vectores numéricos van a ser el tipo más simple de estructura de datos en R. ¿Ok? De hecho, incluso un solo número se considera un vector de longitud 1. ¿Vale? Entonces aquí, pues la forma más sencilla para crear un vector es con la función, esta función que voy a poner acá, que es una C y dos paréntesis, ¿vale? Esta C significa concatenar o combinar, ¿vale? Entonces, Disculpa, sí, perdón, ¿no puedes hacer un poquito más grande la pantalla? ahí se ve bien. Híjole, muchísimas gracias. Perdóname. Ajá, no te preocupes. Entonces, para crear un vector que contenga los números, en este caso le vamos a poner el 1.1, el 9 y el 3.14. Tenemos que escribir la sentencia concatenar 1.1, 9 y 3.14. ¿Vale? Entonces, este resultado lo voy a guardar en una nueva variable z.
Lo corro y pues bueno, ya se guardó ahí en Z el 1.1, el 9 y el 3.14, ¿vale? Entonces, pues nada más. Y aquí paréntesis, ¿no? Después de que nosotros declaramos un vector, un pequeño paréntesis, siempre que tengamos o necesitemos ayuda para una función en particular, podemos acceder a los archivos de ayuda integrados a R, ¿vale? Esto lo podemos hacer a través del comando del signo de cierre de interrogación, ¿vale? Por ejemplo, si nosotros deseamos más información sobre la función que estamos usando aquí arriba, que es la función concatenar dos paréntesis, lo que tenemos que hacer es escribir básicamente el nombre de la función sin escribir los paréntesis, ¿vale? Si nosotros corremos, lo que nos va a aparecer en la esquina inferior derecha, pues va a ser básicamente la ayuda que tiene R precargada para esa función. Es una manera de poder ir avanzando en ese sentido, ¿vale? Solo recordar, cuando pidamos ayuda de cualquier función, no poner los paréntesis, solamente poner el nombre de la función. Y pues bueno, regresamos. Ahora lo que quiero ver es básicamente el contenido de Z. El contenido de Z, en este caso, pues ya es básicamente lo que pusimos aquí arriba. Declaró 1.1, un 9 y el 3.14, ¿vale? Entonces, lo primero que hay que observar es que en esta salida, no en esta salida, a esto le estoy llamando salida, lo que estoy coloreando en azul, no hay comas que separen los valores de la salida, ¿no? Yo lo ingresé como concatenar un número, coma otro número, coma otro número. En este caso, cuando corro, la salida ya me dice no necesito las comas, yo ya los guardé, digamos que en una casilla, cada uno de estos valores. Y listo. ¿Vale? Entonces, eso es como recurso visual. Podemos combinar vectores para crear un nuevo vector, ¿vale? Vamos a crear un nuevo vector que contenga quizá al vector propiamente definido Z, el número 555 y luego el vector Z de nuevo, ¿vale? Entonces, si nosotros quisiéramos generar ese vector, lo que tenemos que hacer es concatenar el vector Z, el número 555 y nuevamente el vector Z, ¿vale? Si nosotros corremos, pues básicamente lo que va a hacer es poner Z primero, que en este caso ocupa 3 posiciones, luego el 555 y luego Z de nuevo con las 3 posiciones originales. ¿Vale? Nos devuelve un vector básicamente con 7 valores. ¿Okay? Siguiente parte, los vectores numéricos se pueden utilizar en expresiones aritméticas, ¿vale? Por ejemplo, si nosotros hacemos z por 2 más 100, pues vamos a ver qué sucede. ¿Ok? Aquí igual como contexto, este símbolo, el símbolo de la estrellita, se usa para multiplicar, ¿va? Y el símbolo del más, pues se usa para sumar. Entonces, si nosotros hacemos esto, vamos a ver qué sucede. El vector original z, pues básicamente se movió con la operación aritmética que le pusimos aquí arriba. ¿Ok? Lógicamente, ¿qué es lo que nos interesa aquí? Desde la parte estructural, ¿qué hizo R? Primero, R multiplicó cada uno de los 3 elementos de Z por 2, ¿vale? Recuerden que aquí tenemos Z, entonces tomó cada uno de estos elementos y los multiplicó por 2. Y luego agregó 100 a cada elemento para obtener este resultado, ¿vale? Entonces, de manera lógica, así es como pensó R, ¿vale? Entonces, hay otros operadores aritméticos pues comunes. El principal pues tenemos a la parte de la suma, tenemos la resta, tenemos la división, tenemos la multiplicación que ya la vimos, tenemos también la parte de la potencia que es esta cuña hacia arriba. ¿Okay? Si nosotros ponemos por ejemplo x cuña y luego un 2, eso se va a significar x al cuadrado, ¿vale? Y para obtener una raíz cuadrada en este caso se utiliza propiamente una función que es sqrt, ¿vale? Para tomar valor absoluto nosotros consideramos la función abs, ¿vale? Entonces por mencionar algunos valores lógicos. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es hacer un nuevo vector que se llame mi raíz. Y en este caso, este vector de mi raíz va a tomar la raíz cuadrada, sqrt, de z menos 1. A ver qué nos devuelve. ¿Vale? ¿Ustedes qué creen que nos devuelva este vector? Dado que tengo a z
a cada elemento de z le resto 1 y luego le aplico la raíz cuadrada. ¿Ustedes qué opinan? Número 1, voy a obtener un vector de longitud 0, es decir, un vector vacío. Número 2, voy a obtener nada más un número, es decir, un vector de longitud 1. O número 3, voy a obtener un vector de longitud 3. ¿Qué opinan? Uno de longitud 3, ¿no? ¿Ok? ¿Todos están de acuerdo? Sí. Exactamente, ¿no? Vamos a hacerlo. Listo, ¿vale? Entonces, en este caso, R primero restó 1 de cada elemento de Z y luego tomó la raíz cuadrada de cada elemento, ¿no? Esto nos deja con un vector de la misma longitud que el vector original Z. Es un vector de longitud 3, ¿vale? Y listo. Ahora pues vamos a generar una nueva variable llamada mi división. Bueno, un nuevo objeto, ¿vale? Aquí en R tenemos objetos. Solo que tampoco está mal decir variable, ¿vale? Pero en este caso vamos a crear un nuevo objeto llamado mi división. Y esta mi división va a obtener, o aquí vamos a guardar básicamente el valor de si yo dividiera el vector z original entre el valor del objeto de mi raíz. Es decir, vamos a estar realizando un tipo de estandarización aquí, ¿vale? Entonces, al realizar yo esta operación a una variable, decirle, oye, haz el vector z entre el vector mi raíz, ¿cuál creen que sea el resultado? ¿Creen que esta variable de mi división no esté definida? ¿Creen que esta variable de mi división sea solo un número? O que bien, por ejemplo, pueda darse el caso en que el primer elemento de mi división sea igual al primer elemento del vector z dividido por el primer elemento de la parte de mi raíz. ¿Ustedes qué creen que pueda pasar? Yo pienso que arroja solamente un número. ¿Ok? ¿Quién da más? Yo pienso que arroja 3 números, uno para cada posición. Ok. Entonces, pues bueno, lo hacemos. Y de cada elemento de la posición entre la posición 1 de mi raíz, de z entre la posición 1 de mi raíz y así sucesivamente. Es correcto. El primer elemento de mi división va a ser igual al primer elemento de z, el z original, dividido por el primer elemento de mi raíz y así sucesivamente. ¿Vale? Entonces ya lo comprobamos aquí imprimiendo esto. ¿Vale? Entonces, pues hasta acá más o menos igual parte del funcionamiento. Ahora, cuando nosotros le damos dos vectores de la misma longitud a R, en este caso le hemos dado puros vectores de la misma longitud, pues R simplemente realiza la operación aritmética especificada, la suma, la resta, la multiplicación, etcétera, elemento por elemento. De aquí ya sabemos que R piensa elemento por elemento, ¿vale? Ahora, ¿qué pasa si los vectores son de diferentes longitudes? ¿Vale? Lo que va a pasar es que R va a reciclar, se llama proceso de reciclaje, el vector más chiquito hasta que tenga la longitud o la misma longitud del vector más largo, ¿vale? Por ejemplo, cuando hicimos la operación esta de z por 2 más 100, le pusimos, me parece, z era un vector de longitud 3, ¿vale? Pero técnicamente el 2 y el 100 son vectores de longitud 1, ¿no? Entonces, ¿qué está haciendo tras bambalinas R? Lo que R está haciendo tras bambalinas, pues R está reciclando el número 2 para hacer un vector con puros valores de 2 y el 100 para hacer un vector de puros 100. En otras palabras, cuando nosotros pedimos a R que calcule z por 2 más 100, lo que realmente está pasando es que esta expresión lo que está llevando a cabo pues es básicamente z multiplicado por concatenar 2 por 2 más concatenar 100 tres veces, ¿vale? Entonces esto es como que en el back R lo que está haciendo cuando le ponemos algo de ese estilo es esta operación, ¿no? Entonces eso es nada más igual para que quede claro, eso es lo que detrás de escena está haciendo R. Para ver otro ejemplo de cómo funciona el reciclaje, por ejemplo, nosotros hay que intentar sumar un vector que contenga el número 1, el número 2, el número 3 y el número 4. A este vector le sumamos en esta ocasión, por ejemplo, el vector 0,10
¿ok? Entonces estamos sumando un vector de longitud 4 con un vector de longitud 2. Este resultado no hay que guardarlo en alguna variable, lo corremos y ¿qué obtuvimos? Pues básicamente el vector más chiquito se recicló con la operación de suma sobre el vector más grande. Es decir, el resultado de esta operación fue básicamente primer elemento sumar 1 más 0, segundo elemento sumar 2 más 10, tercer elemento sumar 3 más 0, cuarto elemento sumar 4 más 10. Ese es el proceso de reciclaje. ¿Vale? Entonces, pues bueno, pues nada más. Ahora, tema interesante, si la longitud del vector más corto no se divide uniformemente en la longitud del vector más largo, ahorita hicimos, digamos que, el ejemplo más dummy, ¿no? Tener un vector pequeño que es justamente la mitad de la dimensión del vector más grande, ¿ok? R aún va a seguir lanzando el método del reciclaje, pero al final sí lanza una advertencia para hacernos saber que podría estar sucediendo algo sospechoso, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si nosotros hacemos la suma de dos vectores en donde el primero, pues lo mismo que aquí arriba, ¿no? Que sea lo mismo que aquí arriba, pero hay que ponerle quizá un número al final en el segundo vector distinto, en este caso 100. Fíjense que nos lanzó R. Longitud del objeto mayor no es múltiplo de la longitud de uno menor, ¿vale? Porque estamos haciendo reciclaje sobre dos vectores que tienen dimensión diferente, en donde el segundo vector no es algún múltiplo. Bueno, la dimensión del segundo vector no es algún múltiplo de la dimensión del primer vector, ¿vale? Entonces aquí lo que nos devuelve, pues es básicamente en el valor número 1, 1 más 0, en el valor número 2, 2 más 100, valor número 3, 3 más 100 y valor número 4, ya no hay que sumarle, ¿vale? Le sumo 0 en este caso. Ok, entonces, pues bueno, un par de trucos para ahorrar tiempo. En esta parte, por ejemplo, calculamos z por 2 más 100. Supongamos que nosotros cometimos un error y que nosotros pretendíamos sumar en lugar de 1000, perdón, en lugar de 100, sumar 1000. Entonces, nosotros podemos volver a teclear la expresión o pararnos aquí abajo en la parte de la consola y darle en la flechita hacia arriba. La flechita hacia arriba está guardando básicamente todas las operaciones que hemos corrido. Nos detenemos justamente en donde declaramos z por 2 más 100 y aquí le ponemos un 1000, damos enter y me corre justamente nuevamente la operación. Este es súper truco, ¿no? Nada más para que nos ahorre un poquito de tiempo. Y pues nada más, ¿vale? Otro truco bueno es que justamente para variables que hayamos definido, a veces si no recordamos el nombre per se de la variable, lo que podemos hacer es que aquí en la consola podemos poner las primeras dos teclas, presionar el tabulador. Tabulador es justamente la tecla que está arriba de bloque de mayúsculas y nos aparecen todos los posibles nombres que hemos definido. Aquí, por ejemplo, ya digo, pues yo quiero mi raíz o mi división. Doy enter y ya manda a llamar a mi división desde la parte de la consola. ¿Va? Entonces, estos son la parte de los bloques básicos. No sé si tengan alguna duda al respecto. El primer No, truquito, por lo ¿cuál? pronto no. Yo sí, el primer truquito no le entendí a ver. Sí, el primer truco es el de nos paramos aquí en la consola y hay que empezar a mover la flecha de hacia arriba. Y ahí nos estaríamos regresando a todas las declaraciones, disculpe, a todas las declaraciones propiamente que hemos realizado en esta corrida sobre la consola, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros de repente, lo que les decía en el ejemplo, híjole, la verdad es que yo quería imputar z por 2 más 1.000.000, pero eso pasó quizá hace mucho tiempo dentro de mi rutina de programación. Lo que sí puedo hacer es que con esta flechita me puedo devolver hacia atrás y en lugar de 100 ponerle 1.000.000 y rehacerlo, ¿vale? Ok, vale. Ok, aquí por ejemplo se me olvidó ponerle este valor a una variable. Me puedo regresar con la flechita, definir la variable W, por ejemplo, asociarla a ese resultado y guardamos. Veo W y ya está aquí guardada. ¿Va? Ahí yo tengo una duda. Por ejemplo, donde mencionabas de las longitudes, bueno, de operaciones con vectores. Me va a arrojar error cuando la dimensión del vector 1 sea mayor o igual al del segundo o cuando no coincida como en números como pares. Vamos a verlo. Por ejemplo, este es alguna manera de poder
realizar la operación. Fíjate, si primero pongo en términos, vamos a pensarlo así, conmutativos, el vector más chiquito, y luego pongo el vector más grande, ¿cuáles serían los resultados o cómo pasa ese proceso de reciclaje? Pues básicamente para el vector más chiquito aplicó lo mismo, siempre se queda con la longitud del más grande, ¿ok? Y para este segundo ejemplo, donde tengo un vector de longitud 3 y un vector de longitud 4, aquí mismo principio, pero a diferencia por ejemplo, si tuviera algún valor en donde le tenga que sumar no 0, sino un 1, pues va a seguir haciendo el reciclaje hasta que te acabes la dimensión o la longitud más larga, ¿vale? Entonces, siempre que no sea múltiplo, la regla quedaría, siempre que no sean múltiplos, nos arroja el warning, ¿vale? En cuestión de que el número de veces que hiciste caber el vector pequeño en el vector original o en la dimensión del vector original, pues está quedando corta, ¿no? Y cuando no pasa, cuando sí son múltiplos, pues justamente sí lo llenó de manera correcta, ¿no? Ahí el residuo pues fue 0. Es básicamente lo que está pasando aquí. Ya, vale, gracias. Y una duda un poco sencilla. El símbolo de potencia, ¿cómo lo puedo sacar en mi teclado? Porque estoy haciendo aquí como las combinaciones de control y no me sale. Ok, ese símbolo de potencia, según yo, presiona Alt gráfico más la tecla que está al lado de la ñ. A ver, Alt gráfico más la tecla que está al lado de la ñ. El listo, sí, símbolo de la cuña. Ajá. sí, 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 listo, gracias. Vale, entonces, por ejemplo, x a la 2 es el cuadrado de x, 144, que en este caso x tiene que ser 12, ¿no? ¿Va? Entonces, pues bueno, le paso el control a Misael, que nos va a estar hablando un poquito de el tema de los espacios de trabajo, ¿vale? Ahora sí, les voy a hablar un poquito de los temas de directorios de trabajo. Intentamos como directorio de trabajo pues, una cierta carpeta de donde puedes jalar archivos, ¿no? Hay varias maneras de hacerlo. Una manera manual es entrar aquí en donde dice Session, Set Working Directory y seleccionar el directorio. En este caso voy a seleccionar uno al azar. A ver, digamos, no sé. Ahí ya lo que hizo fue seleccionar ese directorio. Para saber en qué directorio podemos usar código también. Esta función, getWD, nos trae el directorio de donde nos encontramos actualmente, que se llama usuarios, Enix y links. Eh, para cambiar de directorio, esta función solo nos dice dónde estamos, ¿no? Y para cambiarla, utilizamos la siguiente función. Es set WD y le vamos a tener que pasar la ruta que queramos. Yo voy a escoger, por ejemplo, esta de descargas. Y se lo vamos a pasar entre texto. Aquí, si lo corro, me va a dar un pequeño problema. Y ahorita les digo cómo seleccionar. Aquí el problema son las diagonales. O sea, tenemos dos opciones. O poner doble diagonal. ¿Sí? En cada una. Y ya estaríamos ahora en el de descarga. O bien, eh, guardarlo. Y esto es como en general, cada que queramos seleccionar alguna ruta, debemos de hacer esto. Y en este caso lo voy a poner CENIC para que vean que cambió de ruta. Y si nos vamos a getWD, pues evidentemente ya nos va a dar, estamos en CENIC nada más. Entonces, estos son como los directorios y ustedes estarán preguntando eh, por qué esta parte se da al principio, por qué no.
una de las razones principales es que a la hora de trabajar con un directorio es mucho más sencillo que estar trabajando con todas las rutas. Es decir, esto se va a ver un poquito más adelante, lo que son data frames y cómo cargarlos, pero se los voy a poner a manera de ejemplo para que vean que es más sencillo usar un directorio fijo. Eh, ¿Qué voy a hacer? Lo que voy a hacer va a ser leer un archivo CSV. Entonces, la función que se usa para hacer eso se llama read.csv y lo que le tienes que pasar es la dirección del archivo. Digamos, a ver, ahí está. Y aquí está la dirección. ¿Ok? Eh, Voy a cambiar las diagonales, es lo que les decía anteriormente. Y también tiene que ir al final de la dirección el nombre del archivo. Se llama curvas-juguetes. Vale, bajo, entonces, ¿ve? Y aquí ya, eh, ya lo cargó bien. Aquí se nota que ya está bien. Y esta función de get solo es para como visualizar qué es lo que trae nuestro data frame o nuestro archivo CSV que cargamos. Entonces, una manera más sencilla de no estar poniendo toda la ruta y que esto sea un poco engorroso es, vamos a seleccionar de entrada nuestro directorio de descargas y aquí voy a poner df1 para la red.sv y solo tendríamos que pasarle el nombre del archivo. Ya no tendríamos que estar trabajando con toda la ruta siempre. Y como podrán darse cuenta, ya cargó. Es exactamente lo mismo, pero fue de una manera muy, muy, muy sencilla. Y ya quedaría de manera más sencilla sin estar utilizando las rutas. No sé si hasta este punto tengan... Ah, bueno, me hace falta enseñarles una función que se me hace muy útil. Se llama listdir. Lo que hace listdir es traerme las siguientes direcciones. Eh, si yo me meto a descargas, las siguientes direcciones a las que podría entrar sería Fireshot, bases de Coppel, Banxico, datos, modelos de optimización. Y si se dan cuenta, aquí me puse todas las demás carpetas a las que puedo acceder. Esta función también es muy útil a la hora de estar manejando un poquito las direcciones sin necesidad de estar regresándonos a la carpeta específica. No sé si hasta este punto tengan alguna duda. Sí, yo sí. Por Sí, ejemplo, ahí cuando declaras diferentes rutas y lo mandas a ajá. llamar el nombre, ¿le tienes que especificar la ruta en donde se encuentra o R en automático busca en todas las que declaraste y lo jala? No, es decir, lo que tendría que haber hecho es esto, ¿no? Como mi archivo está en descarga, al principio eh, de mi script, debía haber hecho esto y a partir de ahí R va a utilizar siempre esta ruta. Y como ahí tengo los archivos, pues es más fácil nada más seleccionar esto. Porque si yo le pongo otra ruta, que era lo que, a mi entender, lo que tenías duda, por ejemplo, si yo lo cambio de ruta y después yo lo intento cargar, me va a decir que no estaba el archivo, porque yo estoy seleccionando una sola ruta. Igual ahí, Misa, Ajá. dentro de la esquina inferior derecha, pon en Files Sí, para que puedan observar cómo se realiza, digamos que esta configuración, ¿no? Cuando tenemos cierto directorio dado, pues básicamente todo ese trabajo se está guardando de alguna manera, todo eso que vamos corriendo en algún lugar, ¿no? Entonces hay que estar siendo bastante específicos en qué lugar queremos que esté guardando eso. Porque, ojo, ¿no? A futuro lo que queremos es tener un repositorio o vamos a pensar como cierto espacio para poder estar consumiendo y guardando. Entonces, si nosotros logramos anclar el directorio, pues va a haber poquito problema o muy poco margen de error para estar consumiendo toda esa información, sobre todo cuando estamos cargando quizá grandes volúmenes de información o muchos archivos.
Entonces, como este es un tema muy rápido, si quieres te doy la palabra para seguir Sí, con adelante. secuencias de números, ¿no? Entonces, igual, vamos de manera ordenada. Tercer punto es la parte de secuencias de números, ¿vale? Entonces, pues bueno, me parece que todos nos quedamos hasta aquí. Tip número 2, cuando tenemos una consola aquí, por ejemplo, pues un tanto sucia, que ya corrimos algo y que no tenemos contexto, podemos aplicar lo siguiente. Nos paramos en la consola y presionamos Control L para que nos quede limpia, ¿vale? Dado que estamos cambiando como de módulo, entonces vamos a dejar nuestra consola limpia y vamos a la parte de secuencias de números, ¿ok? Entonces, aquí la forma más sencilla de crear una secuencia de números en R va a ser ocupando el operador dos puntos, como lo estoy escribiendo acá, ¿ok? Por ejemplo, si escribimos el número 1, dos puntos y luego el número 20 y corremos, pues vamos a ver cómo funciona, ¿vale? En este caso, lo que aparece aquí en consola básicamente es cada uno de los enteros entre e incluyendo el 1 y el 20, ¿vale? También podríamos usarlo para crear una secuencia quizá de números reales, ¿vale? Entonces, aquí, por ejemplo, nos creó puros números enteros. Si nosotros queremos crear una secuencia de números reales, lo que podemos poner es pues un número irracional, pi y hasta 10. Corremos y aquí, por ejemplo, lo que hizo fue realizar la operación en la que nos devuelve un vector de números reales que comienza en pi, en 3.14, 15, 9, y aumenta en incrementos de 1, ¿vale? En este caso el límite superior de 10, porque yo aquí le especifiqué que el límite superior fuera 10, estoy explicando límite inferior y límite superior, pues este 10 nunca se alcanza, ya que el siguiente número en nuestra secuencia pues sería mayor que 10, ¿vale? Entonces básicamente aquí lo que estoy haciendo es una secuencia con diferencia de una unidad, ¿vale? De una unidad entera, ¿ok? Si nosotros hiciéramos, por ejemplo, 15 y luego ponemos 1, es decir, especificar como límite inferior al 15 y como límite superior al 1, lo que nos devuelve es básicamente un conteo hacia atrás en incrementos de 1. Entonces, es poco probable que queramos este comportamiento, pero no obstante, es bueno saber qué podría suceder y cómo funciona, ¿vale? Entonces, aquí igual recuerdo, ¿no? Cuando tengamos preguntas sobre una función en particular, podemos acceder a la documentación con el signo de interrogación seguido del nombre de la función. Entonces, por ejemplo, si nosotros quisiéramos ver o saber un poquito más de cómo funcionan estos dos puntos, hacemos signo de interrogación dos puntos y corremos, ¿vale? Entonces, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué no está corriendo esto? Ok, entonces, en el caso de un operador, como son estos dos puntos, debemos encerrar este símbolo entre comillas, ¿vale? Porque esto no es una función, esto es un operador, ¿vale? Entonces, ese operador de los dos puntos solamente jala bien cuando está entre las comillas, ¿vale? Entonces, en este caso, como recordarán, funciones sin paréntesis y operadores entre comillas, ¿vale? Entonces, pues nada más eso. Eso es para ver la documentación del símbolo como el operador de los dos puntos, ¿vale? ¿Esto por qué? Pues para que R sepa que no estamos intentando usar ese símbolo en el comando, ¿no? Es básicamente para eso. Ahora, a menudo deseamos más control sobre una secuencia que estamos creando que el que nos da el operador de los dos puntos, ¿no? Entonces, en ese sentido, vamos a observar una función que es la función SEQ, que es la función secuencia, para tener un poquito más de control. El uso más básico de esta función, de la función sec, pues básicamente hace lo mismo que el operador de los dos puntos. Por ejemplo, si nosotros hacemos secuencia del 1 y luego ponemos un 20, es decir, de manera expresa aquí ponemos límite inferior y límite superior, lo que nos arroja, pues básicamente es el mismo resultado que cuando hicimos 1, operador de los dos puntos, 20. ¿Ok? Sin embargo, digamos que en su lugar queremos un vector de números que van del 0 al 10, pero que en este caso incrementan de un medio en un medio, ¿vale? Entonces lo que hacemos aquí para darle ese comportamiento es básicamente la función secuencia iniciando desde el 0 y terminando en 10, en steps de
un medio, que en este caso lo podemos expresar como by 0.5, ¿vale? Entonces, básicamente esta función que tiene números del 1 al 10 incrementando de un medio en un medio, lo expresamos acá precisamente, ¿vale? Secuencia del 1 al 10 por un medio. Esa es, digamos, que es la sintaxis para crear esa secuencia. ¿Ok? Esto es una de las cosas que sí nos podrían interesar, crear una partición. Otra es básicamente que no nos importe cuál sea el incremento y solo queremos ver una secuencia, en este caso imaginemos 30 números de entre 5 y 10, ¿vale? Es decir, sin importarme la frecuencia, perdón, la amplitud de cada uno de los intervalos, tú devuélveme este número de elementos que yo te estoy pidiendo. Es otra manera o un problema conjunto del anterior, ¿no? En este caso, si hacemos secuencia, el límite inferior 5 y el límite superior 10, y el parámetro que ocupamos es longitud. En este caso, longitud es con la función length igual a 30, lo que nos devuelve en este caso sería sep, ¿no? Len, Es longitud. que dice sep en lugar de secuencia. Está con P en lugar Así de... dice sec, ¿verdad? Sec. Y aquí sí le dejamos longitud. Que también sep es un parámetro de la secuencia. Para separación. De ahí la confusión, ¿vale? Pero lo vamos a dejar con length. Límite inferior, límite superior, length de 30. En esta ocasión, pues vamos a ver qué hace. Lo que hizo, pues fue básicamente, si tenemos la cota inferior de la partición, la cota superior, y en este caso lo que va a hacer dividir el intervalo pues por esta longitud, ¿vale? Y lo que arroja pues va a ser básicamente los puntos de cada uno de los elementos de esa partición, ¿vale? Por eso les comentaba que es como un problema adjunto. En uno definimos de cuántos son los incrementos, en el otro definimos los tamaños y los incrementos se dan derivados de el rango que le dimos, ¿vale? Entonces, pues vamos a almacenar esto último que hicimos acá dentro de una variable que se llame mi-sec, que sea como mi secuencia. Ok, y para confirmar que esta parte de mi-secuencia tiene una longitud 30, podemos usar la función length, ¿vale? Aquí, por ejemplo, en esta parte usamos length como parámetro, ¿vale? Pero también puede ser utilizado como función. ¿Vale? Si utilizamos, por ejemplo, length de lo que nosotros definimos como mi secuencia, pues vamos a poner lo siguiente. Ahí está, ¿no? La longitud de mi secuencia, que en este caso es la longitud de un vector, asciende a 30. No es nada más para validar pues esa parte. Ok, entonces me parece que hasta aquí todo bastante claro desde el hecho de cómo funciona el tema de la expresión de los parámetros de la función secuencia. Ok, entonces ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a suponer que no conocemos la longitud de este vector al que llamamos mi-secuencia, ¿vale? Pero lo que sí queremos es que al margen de la dimensión, nosotros queremos generar una secuencia de números enteros del 1 a n, donde n representa la longitud de ese vector, del vector mi secuencia. En otras palabras, queremos un nuevo vector del 1, 2, 3, hasta la misma longitud que tenga el vector de mi-secuencia. ¿Vale? Entonces, ¿cómo podríamos resolver esto? Pues hay varias formas de hacerlo. Una posibilidad podría ser combinando el operador de los dos puntos y la función de longitud, ¿no? De esta manera, utilizar de 1, 2 puntos hasta la longitud de mi secuencia. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, si hacemos esto y lo corremos, pues ya nos devolvió una longitud de tamaño 30, ¿vale? Un vector de longitud 30, en este caso, ¿vale? Otra de las posibles opciones sería usar la misma función de secuencia, en este caso, en donde
utilizamos un parámetro que se llama along.width. Este parámetro de along.width ocupa nada más, digamos que el vector de mi secuencia, y lo que hace es básicamente crear una nueva secuencia del tamaño de el vector original que nosotros estamos poniendo acá, que básicamente es mi secuencia, ¿vale? Entonces es una manera también de hacerlo, ¿vale? Y pues nada más hasta acá. Como es el caso de muchas tareas comunes, R tiene una función incorporada separada para este propósito que se llama sekalong, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si hacemos lo siguiente, ponemos secuencia sec-along y el parámetro puede ser mi secuencia, nos devuelve lo mismo, ¿vale? Entonces son tres maneras distintas de hacer básicamente un vector que vaya de 1 hasta la dimensión de otro vector, ¿vale? Lo que quiero ilustrar aquí pues es básicamente que hay tres posibles maneras de hacer esto, no son las mismas y que además, fíjense que están como faseadas. La número 1 fue usando los dos puntos, la número 2 con mi secuencia, utilizando un parámetro dentro de la secuencia y la número 3 utilizando una función nueva sobre el vector original, ¿vale? Entonces, digamos que la una es construida de la manera más manual, la segunda es construida a través de los parámetros de una función y la tercera es construida a través de los parámetros de una función, pero una función nueva, no de la función original. Lalo, una duda. Sí, dime. En usos prácticos, ¿cuál es la mejor manera de interpretar, o sea, o de ponerlo? O sea, de las que nos estás enseñando aquí, ¿cuál es la que más se usa? Sí, mira, a menudo justamente esto lo hice para responder esa pregunta. A menudo existen varios enfoques para resolver el mismo problema. Eso aquí en China, ¿no? Particularmente en R, que es el caso que nos atañe hoy, los enfoques simples que implican menos escritura son generalmente los mejores. No está escrito sobre piedra, pero sí son esos, ¿no? También es importante que el código pues, sea legible, ¿no? Para que nosotros, o más bien cuando lo estamos haciendo nosotros y otras personas puedan descubrir qué está pasando sin demasiados problemas. Entonces, creo que yo lo dejaría así, ¿no? Que mientras menos escritura tengan, pero sí sean legibles, pues ese es el mejor, ¿vale? Digamos como un código más elegante. Exactamente, ¿no? Dentro de las buenas prácticas eso es lo que se podría notar, ¿vale? Gracias. Ok. ¿Esto por qué lo digo? Este tema de escribir poco. Igual, si lo siguiente que voy a decir no está escrito sobre piedra, pero más o menos así funciona. Si R tiene una función incorporada para una tarea en particular, es probable que la función esté altamente optimizada para ese propósito y que sea la mejor opción, ¿no? En Highlight es probable. A medida que nos convertamos en programadores de R más avanzados, pues vamos a poder diseñar nuestras propias funciones para realizar tareas cuando no haya mejores opciones, ¿vale? Pero sí lo vamos a estar viendo en la parte de las funciones. Entonces, pues ese sería como que en general mi punto de vista, o el punto de vista desde aquí, ¿ok? Siguiendo con el tema de las funciones relacionadas a la creación de secuencias de números, hay otra función que es la función rep, paréntesis. Esta función significa pues replicar, ¿vale? Entonces, ¿cómo funciona esta función, valga la redundancia, desde cero? Si estamos interesados quizás en crear un vector que contenga 40 ceros, lo que podemos hacer es utilizar la función rep y le vamos a decir este valor de 0, repítelo, pues en este caso 40 veces. El parámetro de times nos va a dar el número de veces que queremos que se repita ese 0, ¿vale? Ok. Si en cambio queremos que nuestro vector contenga 10 repeticiones de un mismo vector, lo que podemos hacer es lo siguiente. Usar la función rep de un vector, en este caso el vector lo podemos definir como 0,1,2, cerramos paréntesis y queremos que ese vector se repita 10 veces. Aquí estoy siendo muy expreso, ¿no? Poniendo el parámetro, pero incluso si no lo pongo, en este caso si no pongo times, igual a 10, en este caso podemos ponerlo así, corremos, ¿vale? Pero es lo mismo no poner
parámetro, más bien el nombre del segundo parámetro, porque de cara a la función, pues R ya lo tiene guardado, ¿vale? Entonces, si no ponemos times, la moraleja aquí es, funciona igual, ¿ok? ¿Y qué me devuelve esto, señores? Pues básicamente lo que me devolvió fue, yo ya tengo el vector del 0 al 1, perdón, del 0 al 2, 0, 1, 2, y luego me lo repitió de manera separada 10 veces, ¿no? Entonces, ese puede ser un enfoque para poder abordar alguna tarea. Ahora digamos, o vamos a suponer que en lugar de repetir el vector 0, 1, 2 una y otra vez, que es lo que está haciendo, queremos que nuestro vector contenga primero 10 veces el 0, luego 10 veces el 1 y luego 10 veces el 2. Para hacer esto, podemos hacer lo siguiente, poner rep este mismo vector. Ok, y le vamos a poner el parámetro each. Me parece que es each y le ponemos igual a 10. ¿Vale? Entonces, ese es un problema adjunto al primero, ¿no? El primero lo que hacía era es que los intercalaba, vector repetición 1, repetición 2, repetición 3, repetición 4, y en este caso lo que le estamos diciendo es básicamente, fíjate en el primer elemento del vector y repítemelo tantas veces yo te estoy diciendo aquí con la declaración de each, ¿vale? Venga, pues bueno, le voy a pasar el control de la pantalla a Misael para ver el tema de vectores. Vamos a pasar al tema de vectores. En R, como bien lo dijo Lalo anteriormente, casi cualquier, bueno, todo tipo de datos es un vector. Una manera de comprobar que si es un vector o no es una función que se llama is.vector y probemos primero con un número. Y la respuesta es true, entonces sí podemos ver que un número es vector. Ahora probemos con texto. Eh, 20. Y la respuesta es que también es un vector. Y ahora probemos con una variable lógica. Y también la respuesta aquí es que también es un vector. Como bien lo decía Lalo, aquí los datos todos son vectores, pero de longitud 1. Los vectores en R tienen como ciertas propiedades. Uno va a ser el, el tipo de dato que es el vector. Dos, el tamaño que tiene el vector. Y tres, los distintos datos que se le pueden sacar a ese vector. Para ver, como ejemplo, voy a sacar primero el tipo de dato. La clase. Tres. Aquí es un vector de clase numérica. Y para sacar la longitud del vector, podemos usar la función llamada length. Y 23 también. Y como podrán darse cuenta, número es de la clase numérico, un vector de longitud de tamaño 1. Y también lo vamos a hacer con los demás ejemplos que puse ahí arriba. Las de 20 es de tipo carácter y la longitud igual que las de 23. Bueno, antes, eh, pregunta aquí, ¿qué piensan que va a ser la longitud antes de que la escriba? 1. Uno, ok. Sí, Uno. sí, es correcto, es de longitud 1 también. Y sí, y me hace falta la lógica, ¿no? Las, esta variable, length, esta variable también. Y es de clase lógica y de longitud 1. Eh, Como siguiente paso, pues, les voy a mostrar eh, cómo crear un vector de longitud más grande. Comencemos con uno que solo sea en números. Por decir esto. Y aquí, uno, nueve. Clase de vector, length, de
Aquí ya se quedó guardado mi vector. Es de clase numérico y de longitud, evidentemente nos va a ser 4. Aquí lo interesante es que los vectores puedes ir metiendo como ciertas combinaciones. Un vector podría tener solo números o varias cosillas. Es decir, ¿qué pasa si le agrego una variable lógica? Entonces, la respuesta más fácil de qué clase y longitud, pues es la longitud, ¿no? La longitud va a ser de 5. Y la clase aquí es donde ya comienzan a ver como ciertos órdenes. Eh, la clase, siempre que haya un número y una variable lógica, va a tomar el número. Y si hubiera alguna cadena, sí, hola, eh, la clase del vector va a cambiar la longitud de 6, pero la clase va a tomar como carácter. Siempre que haya texto dentro de un vector, el orden es el siguiente. Si hay texto, va a decidir qué es texto. Y después, si no hay texto, se va a ir por numérico. Y hasta el último va a ser la lógica. Eh, Estos son como las primeras dos eh, cosas que tienen un vector. A los vectores, como bien les acabo de decir, tienen tres propiedades. Les puedes sacar ciertas cosas a los vectores. Entonces, para eso voy a crear este vector solo de números. Y me refiero a, a ciertos datos que se le puede sacar al vector. Es, por ejemplo, la media de un vector, datos que se le puede sacar a partir de ese vector. La media, el mínimo, el máximo, eh, la raíz, aunque aquí va a sacar uno de... eh, pues, si tienen alguna duda, me tienen o algo. Sí, una duda. Por ejemplo, ¿existe como una función donde te saque estas medidas centrales de un solo jalón? Bueno, como varios resultados, por ejemplo, la media, el mínimo, el máximo, o sea, ese tipo de cosas con una sola función para no hacerlo como uno por uno. Esa es una. Y Sí, la otra, ah, por ejemplo, ¿dónde podemos revisar las funciones con las que podemos optimizar estos pasos? Eh, ok, la función que te saca como el resumen de estas medidas se llama summary. Se le puede aplicar a un vector, un data frame. Aquí se le aplica a vector y lo que te arroja pues, es el mínimo, el primer cuartil, la mediana, la media, el tercer cuartil y el máximo. Y con respecto a las funciones, aquí yo creo que es más tema de que las vayas usando. No sé si exista como alguna documentación específica. Como es open source, pues existen muchas funciones que, que, que- que por así decirlo, por ejemplo, yo desconocería, pero las básicas pues, son las que vas utilizando y te vas quedando con ellas. Ah, por ejemplo, a ver, espera un segundo. Tenía anotadas unas de las cuales son como útiles, pero que no son tan conocidas. Ah, ok. Tenemos también esta que es ordenar un vector. Vector. En este caso, dejarle lo desordeno porque ya está ordenado. Dos, cuatro. Ya, ya está ordenado de menor a mayor. Eh, esta de sort también tiene
un parámetro de si lo quieres hacer de manera eh, inversa, es decir, de mayor a menor. Eh, Existe también esta que se llama ref, que lo que hace es te trae el vector, pero al revés. ¿Ok? En esta parte, sí, como te digo, las funciones con el tiempo las vas conociendo. No sé si Lalo conozcas alguna documentación de las funciones que se pueden usar, pero en mi experiencia sí es tal cual las que vayas usando. Por ejemplo, tiene mucha lógica en utilizar estas funciones. Por ejemplo, voy a crear un vector 2 que sea solo de texto. A, Z, X y T, ¿no? Por ejemplo, media del vector 2, ¿estás de acuerdo que no se va a poder porque es un valor, son valores numéricos? Pero si sacamos el mínimo del vector 2, perdón, en este caso sí tendría un poco de lógica, ¿no? Tú esperarías que te trajera la letra alfabéticamente, entonces te trae la A, y si tomas el máximo, te va a tomar la Z. Entonces hay algunas funciones que aquí pues, una manera fácil es ser intuitivo y utilizarlas a pesar de que mínimo lo pintes así como que sea el número mínimo. O por ejemplo esta de ordenar, por ejemplo voy a ordenar alfabéticamente y esta de ref también serviría, ¿no? El summary de vector 2 según yo, lo que hace es contar, ajá, te cuenta las diferentes letras que tengas nada más. No sé si hasta aquí hay alguna duda o podemos pasar al siguiente tema. Más adelante voy a ser más específico y voy a ver cómo entrar a cada uno de estos elementos y modificarlos o hacerles alguna cosa. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Por el momento no. Yo tengo una duda. Cuando Sí, usas el símbolo de igual, es lo mismo que si estuvieras poniendo el de la flechita. sí, eso es correcto. Sí, sí es igual. Aquí es como yo me acostumbré. Lo más, eh, según yo es lo mismo, pero lo más correcto sí es usar este simbolito, porque cuando usas el igual a veces se llega a confundir con operaciones lógicas. De que digamos que para apuntes en nuestra libreta hay que poner el símbolo de asignación. En estricto sentido, podrían jalar igual, pero hay que asignarlos con la flechita. ¿Vale? Aquí como Ok. contexto, Misa es muy buen programador en Python, entonces seguramente ya está Sí, pues un poquito familiarizado con hemos- esos igual. Ok, sí. gracias. Ok, ¿alguien más tiene alguna otra duda? ¿Qué tan diferente es R de la programación en Python ahorita que mencionas que Misa es muy buen programador en Python? Eh, digamos que en Python es un poquito más intuitivo las cosas. Y la principal diferencia que yo en mi experiencia tengo con los dos es que aquí a veces suele ser un poquito engorroso entrar a datos específicos y en Python no tanto, pero en general es muy similar. Ok, gracias. ¿Sí? ¿Alguno más o pasamos al siguiente tema? Yo, ¿cómo seleccionan qué es lo que van a usar, R o Python? Eh, De acuerdo al yo objetivo, tomaría, yo creo. ajá, exacto. Si quieres hacer algo como más estadístico, yo me quedaría como solamente con R. Y si quieres hacer cosas más como de machine learning, yo prefiero Python. Digamos que ahí es como siempre, ¿no?
una balanza, ¿no? R al final es un lenguaje orientado al análisis estadístico que se utiliza ampliamente en el campo de la ciencia de datos, mientras que Python es un lenguaje de alto nivel multipropósito, ¿no? Utilizado además en otros campos, ¿no? En el desarrollo web, en el scrapping, etcétera. Por ejemplo, R es un lenguaje más lento que Python en ejecución, pero es más potente en visualización de información y datos que Python, como una balanza. Ah, ok, gracias. ¿Y hay cursos de Python? Sí, sí, también estamos dando cursos de Python. Ahorita me parece que hoy se cerró el grupo número 2, entonces ahí también para que estén atentos de la convocatoria para el grupo número 3. Sí, te paso la pantalla, Luis. ¿De acuerdo, Misa? Entonces, solamente Ya lo complementando voy a ver. lo que comentaba Misael, pues al final la estructura de datos más simple y común en R va a ser el vector, ¿ok? De ahí los vectores van a venir en dos diferentes sabores a lo más. Va a haber dos tipos de vectores, los vectores atómicos y las listas, ¿vale? Un vector atómico va a contener exactamente un tipo de datos, donde ya les explicó ahorita Misael cuáles son los posibles tipos de datos, mientras que una lista puede contener varios tipos de datos, ¿no? Entonces vamos a explorar primero la parte de vectores atómicos más a fondo antes de llegar a la parte de las listas, ¿va? Pero digamos que como conclusión, ahora, este tema de los valores perdidos hay que recordar que juegan un papel súper importante para todos nosotros en nuestro día a día, dentro de la estadística y el análisis de los datos. A menudo los valores perdidos pues no deben ignorarse, ¿no? Sino que estos los debemos estudiar cuidadosamente para ver si hay un patrón subyacente o cierta causa de su falta, ¿no? Es básicamente, creo que dentro de nuestro trabajo todos tenemos que estar haciendo eso, ¿vale? Entonces, contexto R o bajado a R. En R vamos a estar utilizando, digamos que la siguiente expresión, la expresión NA, para representar cualquier valor que no está disponible. Por el momento lo vamos a definir como cualquier valor que no esté disponible o que falta, ¿no? En el sentido estadístico. ¿Ok? Entonces, en este módulo vamos a explorar el tema de los valores perdidos. ¿Ok? Número 1, cualquier operación que involucre NA generalmente va a implicar un NA como resultado. Entonces, en este caso, para ilustrarlo, vamos a crear un vector que en este caso tenga 4 elementos. El elemento número 1 sea el número 44, el elemento número 2 que sea NA, el elemento número 3 que sea el 5 y el elemento número 4 que sea también NA. ¿Vale? Este lo asignamos a una variable X y listo, ¿vale? Entonces guardamos en memoria X igual a ese vector que definimos y posteriormente hay que hacer X multiplicado por 3. Si hacemos la operación de X multiplicado por 3, al final nos podemos dar cuenta dentro de la consola que para cuando hubo un número dentro del valor en el vector, pues hizo la multiplicación, pero cuando había NAs, pues no pudo hacer nada, no era como de esperarse, pero sí es importante decirlo, ¿no? Podemos observar que los elementos del vector resultante se corresponden con los valores NA en X también, van a ser NA, ¿vale? Entonces, para hacer un poco de cosas más interesantes, vamos a ponernos un poquito más hardcore aquí. Vamos a crear, o vamos a simular 1000 observaciones de una distribución normal estándar, ¿vale? Aquí vamos a usar básicamente una función que se llama rnorm, ¿vale? Estas funciones sí las vamos a ver en el curso en la parte de simulación. Básicamente, para mayor contexto de todos, pues básicamente, si nosotros recordamos de la escuela la campana gaussiana y luego vamos a tomar, en este caso, 1000 observaciones o extraer 1000 observaciones de esta distribución, lo que queremos hacer dentro de R, básicamente con este comando, pues corresponde a esta acción que les acabo de decir, ¿vale? Entonces, estar poniendo dentro de R, estar simulando 1000 observaciones de este comportamiento gaussiano que les comento, ¿vale? Entonces, eso nada más para que de manera como que coloquial todos estemos alineados. ¿Ok? Entonces, vamos a estar creando este vector que contenga 1000 extracciones de una distribución normal estándar y lo guardamos en una variable y con la función rnorm. ¿Vale? Entonces, para que a esta función le podamos declarar que necesitamos 1000 observaciones, basta con poner un 1000 dentro de esa función y guardar en y. ¿Vale?
Siguiente paso, vamos a crear un vector que contenga, en este caso, 1000 observaciones del valor NA. Bueno, 1000 repeticiones del valor NA, porque realmente el valor NA no es una observación, ¿vale? Pero lo vamos a hacer de la siguiente manera. En una nueva variable llamada z, vamos a utilizar la función repetir, que ya conocemos. ¿Qué queremos repetir? Queremos repetir el NA o el valor de NA 1000 veces, ¿vale? Entonces corremos también z, ¿ok? Entonces hasta aquí pues, ya se pone un poquito más difícil, ¿no? Y aumentamos complejidad ahora también. Supongamos que queremos seleccionar 100 elementos al azar de estos 2000 valores. ¿Cuáles 2000, Lalo? Traes 1000 en el vector X, perdón, en el vector Y y 1000 en el vector Z. Entonces, vamos a suponer que todo lo metemos a una bolsa, agitamos esa bolsa y luego de manera aleatoria tomamos 100 elementos, es decir, vamos a tomar una muestra de 100 elementos de los 2000 del universo total. ¿Vale? Entonces, de este modo estaremos de acuerdo que al final no vamos a saber cuántos NA tomamos, ¿vale? O bien qué posiciones ocuparán en nuestro vector final, ¿vale? Para hacer esto, vamos a utilizar lo siguiente, crear una nueva variable que se llame mi-datos. Y lo que vamos a hacer, pues, es básicamente utilizar una función que es la función sample, la función muestra. Ok, esta función de sample lo que necesita pues básicamente son un par de parámetros. Necesita, aquí se puede ver, necesita X, que en este caso es el universo de donde va a tomar las observaciones. Aquí podemos concatenar Y, Z y luego le decimos de ese universo cuántas observaciones queremos. Hay que decirle tráete 100 observaciones y corremos. ¿Vale? Entonces aquí mi-datos ya tiene nada más 100 elementos. Los 100 elementos combinados de los 1000 de la distribución normal y de los 1000 de los NAs. ¿Vale? Entonces, pues bueno, no sé si hasta aquí alguna pregunta. He sido bastante descriptivo en la parte de cuál es la selección, o más bien cuál es el proceso en la selección. ¿Se puede ubicar los datos, o sea, en posición, que no sean randomizados? Sí, es justamente lo que vamos a hacer ahorita, ver qué Perdón. posición ocupan. Pero ahorita digamos que sí le dijimos que fueran random. Vale. Ujú. Una manera, por ejemplo, pensando en contestar tu respuesta, sería pues básicamente que en lugar aquí en esta parte de poner el sample así, lo pusiéramos ordenado. Hazme sample primero de 50 en Y y luego sample de 50 en Z. Y ya los ordenamos, ¿no? Eso puede ser una manera. Pero vamos a ver más bien cómo meternos directamente a los índices que trae, porque al final están indexados cada uno de los objetos en R, ¿vale? Sí vamos a meternos ahí. Ok, entonces, pues como comentaban por acá, la pregunta obligada es, ¿dónde se encuentran nuestros NA en estos datos? En estos 100 datos, ¿dónde están los NAs? ¿Vale? Entonces, aquí vamos a introducir una función que se llama is.na, paréntesis, ¿vale? Esta función isNA básicamente nos dice si cada elemento del vector es NA, ¿vale? Entonces, si nosotros llamamos a la función is.na, y se la aplicamos a mi-datos. Y esto lo guardamos como una variable. En este caso le ponemos mi-na. Pues vamos a ver qué ocurre, ¿vale? Primero asignamos y luego imprimimos. ¿Ok? Entonces básicamente aplica el test de si es o no NA algún valor dentro del vector. Y como se lee lo siguiente, donde quiera que veamos el true, sabemos que el elemento correspondiente de mi-data pues es un NA, ¿no? Porque básicamente nos dice si es NA o no. Del mismo modo, donde quiera que veamos false, sabremos que el elemento correspondiente de mi-datos es uno de nuestros extractos aleatorios de la distribución normal estándar. Y aquí podemos ya saber cuáles son esas posiciones. Por ejemplo, podemos saber que estos primeros números son de la normal estándar, que este número fue de los NAs y así sucesivamente. Ya podemos generar una posición a partir de un criterio. ¿Vale? Entonces,
me parece que hace un momento vieron con Misa en la parte de los operadores lógicos que teníamos pues básicamente el operador de los dos igual, ¿vale? Como un método para probar la igualdad entre dos objetos, ¿vale? Entonces nosotros podríamos pensar que en la expresión, por ejemplo, mi-datos igual a NA, produciría los mismos resultados que is.na y los paréntesis, ¿no? En este caso, no produce los mismos resultados. La razón por la que obtenemos un vector de todos o de puros NAs es que NA realmente no es un valor, y ojo aquí, NA para R no es un valor. NA, perdón, es simplemente un marcador de posición para una cantidad que no está disponible. Por lo tanto, la expresión lógica está incompleta y R no tiene más remedio que devolver un vector de la misma longitud que mi-datos que contiene todos los NAs. ¿Vale? Entonces, hasta aquí yo les podría decir, no se preocupen si esto es un poquito confuso, ¿no? La conclusión clave es que tenemos que ser cautelosos al usar expresiones lógicas en cualquier momento en que los NAs puedan entrar, ¿no? Ya que un solo valor de NA pues puede descarrilar todo. Es básicamente la moraleja. ¿Ok? Ok. Entonces, pues bueno, volviendo a la tarea que tenemos entre manos, ahora que tenemos un vector, este vector de mi-NA, que tiene verdadero para cada NA y falso para cada valor numérico, podemos calcular el número total de NAs en nuestros datos, ¿vale? Ya podemos decir sin contarlos, digo, porque aquí de manera visual es muy fácil, pero acuérdense que lo que queremos en este tipo de cosas, pues es automatizar algo, ¿no? Es decir, sin necesidad de contar de manera manual, pues dime cuántos true y cuántos false hay. ¿Vale? El truco va a ser reconocer que debajo de la superficie, ¿no? R representa a los true como un número 1 y a los false como el número 0. Por lo tanto, si nosotros tomamos la suma de un grupo de true y false, vamos a obtener el número total de trues, ¿vale? Vamos a intentarlo. Vamos a llamar a la función sum, que esto también es una función, es la función de suma, ¿ok? Dentro de mi-NA. ¿Vale? Vamos a hacer esto. ¿Ok? Esto lo vamos a hacer para contar el número total de trues en el vector de mi-NA y por lo tanto el número total de NAs en el vector de mi-data. ¿Vale? No vamos a asignar en este caso el resultado a una nueva variable. ¿Vale? Entonces lo hacemos y el resultado es 44. ¿No? Entonces, aquí nos dice, por ejemplo, que números unos, en este caso trues, fueron 44, es decir, que tenemos 44 NAs. ¿Ok? Hasta ahí creo que vamos bien. Finalmente vamos a echar un vistazo a los datos para convencernos de que todo cuadra, ¿vale? Entonces vamos a imprimir en la consola mi-datos, eso ya lo habíamos hecho. Y aquí pues si contamos todos los NAs, al final estamos seguros de que si los contamos, pues obtenemos el número 44, ¿no? Si vamos contando uno por uno, en lugar de realizar la operación automatizada, ¿vale? Entonces, pues nada más, ¿no? Hasta aquí la parte de los NAs, es así como se trabaja. Esto básicamente es con el fin de tener a los NA controlados, ¿no? Cuando recibimos un dataset, por lo regular queremos controlar a los NAs, ¿vale? Entonces, este es el tipo más común de valor faltante, sin embargo, no es el único. Vamos a ver un segundo tipo de valor faltante. Hay otro tipo que se llama N mayúscula, A minúscula y N mayúscula, notas a number, que en este caso quiere decir no es un número. Y básicamente para poder generar este NaN, podemos hacer lo siguiente, podemos intentar dividir 0 entre 0, ¿vale? Y aquí abajo pues nos aparece NaN, también puede darse el caso de tener Ns as Ns. Y listo, ¿no? Porque es una operación indeterminada, dividir 0 entre 0. ¿Okay? Vamos a hacer uno más solamente por diversión. En R, por ejemplo, inf, I mayúscula, N y F significa infinito, ¿vale? No nos vamos a meter en temas técnicos, pero al final, para los que tengan formación como matemática o algo así, pues sabrán que un límite se puede calcular a partir de, más bien podemos hacer límites a partir de poder aproximar ciertas cosas. Entonces, en ese sentido, en R sí existe la parte del infinito y es equivalente al infinito que conocemos como de manera numérica, ¿vale?
Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si nosotros hacemos una operación del estilo infinito menos infinito? Damos enter y el resultado de nuevo es n a n, es decir, esa operación no está determinada, es una operación indeterminada, ¿vale? Estos son los tipos de valores faltantes, valores perdidos que podemos encontrar en R cuando nos encontramos con un dataset, o bien ya nosotros estamos trabajando el dataset y obtenemos estos valores. Número 1, NA no está disponible desde el punto de vista estadístico, NaN no está disponible, más bien no está disponible como número porque es una operación indeterminada, ¿vale? No sé si tengan dudas hasta acá. Sí, yo sí. Esto está importante porque, por ejemplo, puede servir para hacer la exploración o limpieza de una base de datos, bueno, de un data frame, ¿no? Para este caso. Este, por ejemplo, estos NA, cuando quieras hacer operaciones entre data frames, pudiera llegar a marcar error porque pues no es un dato numérico, ¿no? Esos NA se pueden sustituir por ceros o o eliminándolos se convierten en automático en ceros. Esa es una. La otra es eh, para detectar como caracteres raros dentro de un data frame. eh, pues no sé, o sea, ahorita por ejemplo ponías el ejemplo de esto de los NAs o cosas así, pero no sé cómo se podría detectar como ese tipo de cosas raras que a veces vienen en una tabla. Claro que sí. Sí, a ver, yo veo esto como dos preguntas. La número uno es si podemos, digamos que sustituir la parte de los NAs. Por ejemplo, vamos a entrar un poquito en materia. Si dentro de un data frame tenemos muchos NAs y este data frame está asociado quizá a variables explicativas, una manera quizá correcta, bueno, la incorrecta, vamos a poner la incorrecta, pues es poner la parte de los NAs con el promedio. Es algo que mucha gente hace. Eso no se debe hacer realmente, ¿no? Al final podemos hacer una regresión para infutar esos valores, pero sí se puede hacer, es decir, decirle a la máquina todo lo que tenga en NA para esta columna en particular, quiero que lo sustituyas por esta regla o por este valor en específico. Sí se puede, ¿vale? La forma más fácil, pues yo te diría, es con una función que se llama if-else, ¿vale? Que funciona pues como el if-else de programación desde el punto de vista de hacerlo como tabular, ¿no? Desde el punto de vista de hacerlo como un poquito más directo, sí vamos a estar viendo los temas de apply y el apply, ¿vale? Para que lo hagamos desde el punto de vista menos tabular y sin que en memoria nos cueste tanto. Porque acuérdense que las cosas como de programación de los ciclos, a la computadora y el servidor, por ejemplo, si estamos conectados, pues le va a costar mucho. Entonces hay que buscar una manera más rápida de hacerlo, ¿vale? Entonces, en ese sentido, sí se puede cambiar de manera automática con una regla el valor de los NA. Y la otra es contestando, por ejemplo, cuando tienes un data frame en donde para una variable quieres saber todas las estadísticas. Hace rato Misael nos mostraba la función de summary y jala igual para la parte de los NAs, ¿vale? Entonces, incluso si corremos la función summary, que sabemos que ya tiene NAs, pues aquí, por ejemplo, ya nos dice cuál es el mínimo, el máximo, la mediana, la media, el percentil 75, el máximo e incluso cuántos NAs tiene. ¿Vale? Entonces, esta queda bien porque ya te dice si esa variable tiene NAs. Pensado como un vector, como una variable en este caso, ¿no? O como una columna de un data frame. Pues bueno, le va a pasar la pantalla a Misael para seguir con el siguiente tema. El siguiente tema, pues que es el de eh, profundizar un poco más en vectores, ¿no? Específicamente eh, en cada, en cada entrada de cada vector, ¿cómo podemos hacer esto? Para empezar, voy a declarar un vector. eh, ya. Digamos, voy a hacer, esto creo que no lo han visto. Voy a crear mejor una lista porque, ahorita se los explico porque de datos, esto, M, y, no sé, altura. Ah, punto 55, 18.
este es un vector de 3x3, de 3x3, de longitud 3 y de tipo carácter. Entonces, para, digamos, entrar a alguno de estos datos específicos, primero voy a imprimir el vector, o en este caso es una lista. Eh, Hice esto específicamente, nombrar cada entrada con estos parámetros por algo. Si nosotros queremos acceder al sexo, entonces tendríamos que poner el 2, ¿no? Eh, en esta parte contamos desde el 1, edad es 1, sexo 2 y altura 1,75. Eh, Aquí le estoy diciendo que quiero el segundo elemento de mi vector, pero aquí, como podrán darse cuenta, se trajo como esta etiqueta. Entonces, en R, o en algunos casos, estamos manejando listas, podemos hacer esto. Doble corchete, y lo que me trae ya es específicamente ese elemento. Eh, por eso es lo que decía hace rato, que era un poco engorroso a veces manejar datos en R, porque por ejemplo, si nosotros tuviéramos el vector solamente así, en las etiquetas, es decir, 18, M y 1,75, si nosotros le damos vector de la posición 2, perdón, aquí no lo corrí, y era como, ya me trae específicamente el elemento, ¿no? Y a veces eso como que, a veces es lo que decía, que suele confundir a la hora de seleccionar los datos, y era como la diferencia que yo notaba que había con respecto a Python. Eh, Otras maneras de acceder a los elementos. Voy a correr nuevamente el de arriba. Por ejemplo, podemos utilizar la secuencia. Digamos que quiero solamente los primeros dos elementos, o del 1 al 2. Me faltó la R en vector. Ok, sí, gracias. Y edad y sexo, y nada más trae esos dos. Quisiera del 1 al 3, le agrego como más elementos al vector. Ponerle estado. Ahí. Ok. Más, no sé, gastos, por poner algo. Ok, entonces si yo quiero del 1 al 3, o hasta el 4, podemos usar esto. Ahora, si queremos, como eh, no los queremos de manera corrida, sino un poco de manera salteada, lo que tenemos que pasarle es un vector de posiciones. Utilizamos la función de concatenar y digamos que quiero sexo, que sería el 2, y gastos, que sería el 2, 3, 4, 5, ¿no? Y me debería traer solamente el sexo y los gastos, ¿no? Aquí también podemos utilizar signos negativos. Lo que quiere significar es tráeme todos los elementos menos este. Por ejemplo, a ver, quiero todos los elementos menos la altura, que sería el 1, 2, 3. Y ahí están todos los elementos menos la altura. Eh, este signo de menos también lo podemos utilizar con la función de posiciones. Y podríamos hacer esto para quitar, digamos, dos elementos que no queramos. Digamos que no quiero ni sexo ni altura. Entonces, y le puedo poner el menos 3 y el menos 4. Y ya me trae todos los elementos menos, y dije sexo, digo la altura y el 4, que sería el estado, ¿no? 3 y 4.
Aquí hay otra manera práctica de hacer esto mismo y es metiendo el signo menos acá. Y nos trae exactamente lo mismo. Y por si se lo preguntan, podemos combinar es decir, meter uno positivo y uno negativo. Digamos menos 3, 4. La respuesta es que no se puede hacer eso porque no tendría algo de lógica, ¿no? Les estoy diciendo que no quieres el 3, pero quieres el 4. Pero ¿qué pasa con los demás, no? Entonces esto no lo podemos hacer así. Aquí se puede o todos positivos o todos negativos. Otra manera de seleccionarlos, también podemos hacer como estas consultas lógicas que decíamos hace rato. Por eso es que a la hora de poner el igual igual, el igual a la hora de seleccionar mis variables era lo que les decía, que a veces se suele confundir eso, porque aquí a la hora de hacer las comparaciones lógicas pues, se utiliza el igual. Entonces, aquí, por ejemplo, me trae solamente la edad. Si yo le pondría 14, pues no me va a traer nada porque no existe ningún elemento dentro del vector que sea igual a 14. También puedes utilizar mayor o igual y en este caso, como le estoy poniendo que sea mayor que cierto número y a la vez tengo variables como de caracteres, me está trayendo todo, ¿no? Aquí lo correcto sería que cuando usemos estas de mayor igual o menor igual, el vector solo sea de números, no tengamos mezclados números y textos. Ah, hasta aquí no sé si tengan alguna duda. Sí, yo tengo una duda. Sí, Y te recuerdo que en Python podías acceder a valores también con letras como A, B, C. O sea, ¿aquí también es igual o solo con posiciones numéricas? ah, ¿cómo te refieres a letras en Python? Sí, haz de cuenta como, o sea, acceder al vector A, B, A, ¿no? B, Sí, o sea, haz de cuenta que o sea, dentro de tu set de datos, acceder ok. a los valores de acuerdo a las posiciones, pues sí, alfanuméricas o bueno, de posición de acuerdo al alfabeto. ¿Aquí no se puede eso? Si no mal te entiendo, vamos a crear un vector, como tú dices. Vale, C, ah, digamos que, a ver si te entendí bien, Ajá. ok, tú dices que aquí sea A, B, C, C y E, así, ¿no? O no. Ajá, o sea, haz de cuenta que tú pides que accese en el vector posición 2. Lo que yo pregunto Ajá, es que si puedes poner en lugar de vector 2 vector B, vector B, Si o lo sea, de puedes la indexar, posición. Misa, sí, sí se Ajá, puede. Es decir, hacer una lista, cruzarla justamente con quizá el encabezado de tu tabla y luego de esa ajá, manera la indexas para mandar a llamar nada más A en lugar de edad o lo que sea. Pero sí, exactamente, sí se sí. puede. ok, ¿alguien más tiene alguna otra duda? Sí, ¿cuál es la diferencia entre vector, lista y data frame? O sea, como lo que estoy relacionando es, por ejemplo, que un data frame es un conjunto de datos o de varias listas o de varios vectores. Sí, Ahí, ahí, si quieres, puedo contestar esa respuesta. Pues básicamente, como lo vimos ahorita, la estructura más simple de datos para R va a ser el vector, ¿no? El vector, como lo decía hace rato, viene en dos sabores, van a haber vectores atómicos y listas. Un vector atómico, como lo vimos ahorita, un arreglo, va a contener exactamente un tipo de datos, nada más un tipo de datos, ¿ok? Una lista, a diferencia de un vector, puede contener varios tipos de datos.
¿vale? Cuando digo datos, pues puede ser datos de tipo lógicos, de caracteres, enteros o complejos, ¿vale? Entonces es básicamente, primero viendo la parte de los vectores, digamos que los subconjuntos de vectores que puede haber, vectores atómicos y vectores lista, ¿no? Con un solo tipo de tipo de datos y el otro con bastantes tipos de datos, ¿no? Podría tener más de uno. ¿Ok? Esa es la parte de los vectores solamente. Ahora, para hablar, por ejemplo, del tema de los data frames, hay que tener como que un concepto en medio, el concepto de matrices. ¿Ok? Para hablar de matrices y data frames, ambos representan tipos de datos rectangulares, como en la escuela. ¿Vale? Lo que significa que se utilizan para almacenar datos tabulares, filas y columnas. La principal diferencia que vamos a ver aquí es que las matrices solo pueden contener una única clase de datos, es decir, una matriz es la generalización de un vector atómico, ¿ok? Mientras que los data frames pueden constar de muchas clases diferentes de datos, es decir, un data frame es la generalización de una lista. Y pues listo, me parece que ya vamos un poquito ya sobre el tiempo. Les agradezco mucho su participación y cualquier duda o comentario, pues bueno, estamos a sus órdenes 100%, ya sea Misael o yo, ahí en el chat o en el correo electrónico. Que tengan buen día. Bye bye. Gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a los dos. Gracias.